vamos a seguir con el tema de el principio de, ¿cómo se llama? No, el teorema de transporte de Reynolds. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que el teorema de transporte de Reynolds nos permite analizar una variable extensiva a través de una variable intensiva? La variable que importa, en realidad, hay una variable que importa y una variable que es consecuencia de la otra. Entonces, la variable n, que es la extensiva, la vamos a dividir entre la masa y entonces vamos a analizar la variable por unidad de masa. Eso lo habíamos hecho con la masa. Entonces, habíamos hecho que n mayúscula era la masa y en la n minúscula la variable intensiva era 1. Y habíamos hecho el análisis de cómo es que se comporta, digamos, entonces dentro del flujo de control, la propiedad extensiva a través de la intensiva. Entonces, vamos a ver, habíamos dicho que el cambio de la variable extensiva por unidad de tiempo era igual al cambio con respecto al tiempo de lo que hay dentro del volumen de control de la variable intensiva multiplicado por la densidad por el volumen, porque multiplicar n por m vuelve a dar otra vez n. Entonces, el cambio de esto es el cambio de esto, o sea, el mismo, o sea, al final de cuentas es el mismo cambio. Entonces, la definición era que el cambio con respecto al tiempo, la derivada parcial, ¿verdad? De la integral dentro del volumen de control de la variable intensiva multiplicada por la densidad y el diferencial de volumen, más la integral de lo que atraviesa la superficie de control, o sea, a lo largo de un área, de la variable intensiva, multiplicada por la densidad, multiplicada por la velocidad y el área. En este caso, vamos a analizar dos cosas, la cantidad de movimiento lineal y la cantidad de movimiento angular. Esos son los dos que vamos a ver hoy, y son muy rápidos y vamos a ir casi que directo ahorita a hacer ejercicios porque esto se aplica de una vez. Entonces, si la variable n es la cantidad de movimiento y la cantidad de movimiento era m por v, entonces la variable intensiva era m por v dividido entre m, o sea que la velocidad es la variable que me va a definir la cantidad de movimiento dentro del teorema de transporte de Reynolds. ¿Ok? Entonces, la velocidad es la cantidad de movimiento por unidad de masa de todo el volumen de control. Entonces, ahora, si nosotros integramos eso en todo el volumen de control, tenemos la cantidad de movimiento de todo el sistema. Ahora, no sé si se acuerdan que era el cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Si esto es de n y esto es m por v, el cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, voy a poner esto así, el cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo es su fuerza. ¿Se acuerdan? Sí. O que fuerza por dt es igual a m por v. Es lo mismo, es era acordándose de la definición de impulso. ¿Ok? Entonces, las fuerzas tienen que ser igual al cambio dentro del volumen de control de la velocidad por ρ de v, más el cambio de lo que entra por la superficie de control y lo que sale de la superficie de control de v por ρ por v, ¿verdad? Porque la v es la variable intensiva y siempre se multiplica por v de a. Esta n, recuerden que es el producto punto simplemente para el vector normal, para garantizar que la velocidad y el área estén tomando la misma dirección, ¿verdad? Aunque no sea diferente sentido. Ok. Ahora, ¿qué pasa si el flujo es permanente? Si el flujo es permanente, significa que no hay cambio de cantidad dentro del volumen de control, porque lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, no se puede quedar nada. Eso era lo que significaba flujo permanente. Si flujo no es permanente, entonces podría ser que el volumen de control se haga más grande o que el volumen de control se haga más pequeño. Entonces, si suponemos que hay un flujo permanente, digamos dentro de una tubería, lo que entra por un lado sale por el otro, entonces solo nos queda el segundo término, porque este se hace cero. Entonces nos quedaría para flujo permanente esta ecuación. El cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo es una fuerza. Y una fuerza es igual a la integral de la superficie de control de V por ρ por V por el diferencial de área perpendicular producto punto. Y esto sería igual
¿verdad? Lo que entra, el integral por el área de salida, de V por ρ por V, por N de A, menos lo que entra. O sea, la cantidad de movimiento que sale, menos la cantidad de movimiento que entra. ¿Ok? Sí. Ahora, volviéndolo a retomar. Si la velocidad es perpendicular a la sección, entonces podemos decir que N por V por dA, esto nos quedaría V por V al cuadrado, y N y V estarían en la misma dirección, el producto punto da coseno de 0 da 1, entonces la integral de ρ por V al cuadrado de A. Ok, entonces tenemos otra vez que el cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, que es la fuerza, es igual a la integral de lo que entra de ρ por la velocidad al cuadrado de A, de lo que entra menos lo que sale. Ahora bien, si el flujo es incompresible, digamos que fuera agua, la densidad sale de esta integral. Si no es incompresible, no sale de la integral, ¿ok? Entonces, tenemos que la integral de V por ρ por V por N de A, sacamos el ρ y nos queda ρ por la integral de V al cuadrado de A. Y recordando la ecuación de Boussinesq, ¿verdad? La podemos utilizar esto para sustituirlo acá, el mismo concepto que usamos la vez pasada, y podemos decir que ρ o la integral de V al cuadrado por K al cuadrado, que esto es igual a V cuadrado, ¿verdad? Por la definición de K, por dA. Entonces, V cuadrado, que sería una constante, lo podemos sacar de la integral y nos quedaría que este V al cuadrado por ρ por N de A nos quedaría igual a ρ por la velocidad media al cuadrado por K al cuadrado de A, y K al cuadrado de A, ¿qué era? Era igual a beta. Y entonces aquí nosotros metemos la definición de beta, porque beta era área, ¿verdad? Por 1 entre área por K al cuadrado de A, esto es beta. ¿Ok? Entonces, si recordamos esto, nos queda que la integral de V por ρ por V punto N de A es igual a beta por ρ por V y por V por A. Es separando este V aquí. ¿Qué es V por A? Es caudal. Entonces, al final de cuentas, lo que nos queda es que el cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo es igual a la fuerza. Y la fuerza es igual a beta por ρ por Q por V en la salida, menos el beta por ρ por Q por V de la entrada. Si suponemos que es el mismo V, que la distribución de velocidades es la misma a la entrada y a la salida, podemos sacar el beta a factor común. Si las densidades son iguales a la entrada y a la salida, podemos sacar el ρ a factor común. Si el caudal es el mismo a la entrada y a la salida, lo podemos sacar al factor común. Entonces, y esta es la ecuación de la conservación de la fuerza o de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento se conserva y entonces tenemos que la fuerza, todas las fuerzas aplicadas es igual al cambio de impulso a la salida menos el impulso de entrada. Esto lo podemos desarrollar un poquito más de esta forma. Dado que puede haber varias fuerzas, ¿cuáles fuerzas pueden estar ahí en equilibrio? Puede ser las fuerzas de presión y pueden ser las fuerzas de reacción, puede ser la gravedad o puede ser algún empuje extra que se puede desarrollar. Entonces tenemos que la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas tiene que ser igual al impulso, esto se llama impulso, al beta ρ Q por V a la salida, menos el beta por ρ por Q por V de la entrada. ¿Esto qué significa? Veamos un tubo de control como este que está en la figura. Nosotros tenemos que por aquí entra un flujo y sale por acá. Y aquí tenemos una distribución de velocidades que entra y además tenemos una presión aquí que entra. Tenemos una presión aquí que va en sentido contrario, ¿verdad? Y tenemos una velocidad que sale. Aquí hay unas fuerzas aplicadas en el terreno o lo que sea sobre el tubo de control y la gravedad también está actuando. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que podemos tener una fuerza de presión que es presión por toda esta área. Tenemos aquí otra fuerza de presión que es presión por toda esta área. Tenemos impulso de salida que es ρ
beta por rho por Q por V por esta velocidad, y aquí está entrando un impulso que es rho por beta por Q por V de entrada, y eso tiene que ser igual, la sumatoria de estos dos tiene que ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Ahora, si yo a esta cosa de aquí, que es muy complicado de estarlo diciendo, lo llamo impulso, y entonces me queda así. La ecuación queda muy bonita. La sumatoria de todas las fuerzas es igual al impulso de salida menos el impulso de entrada. Y esta es la ecuación de la cantidad de movimiento lineal. Ahora vamos a hacer unos ejercicios, porque en realidad esto tiene mucha aplicación en ingeniería. Por ejemplo, no sé si ustedes se han puesto a pensar lo que pasa y a qué se debe que cuando uno abre la manguera del jardín y comienza a salir agua, la manguera comienza a hacer así por todo lado. ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe a que hay una fuerza de presión, hay una velocidad y hay un impulso de entrada del agua que va entrando y hay un impulso de salida. Entonces se generan fuerzas internas y esas fuerzas internas hacen que la manguera se quiera enderezar, obviamente. Y eso es lo que se llama impulso o la conservación de la cantidad de movimiento. No sé si han visto los bloques de anclaje de tubería, cuando viene un tubo y lo hacemos doblar en un codo, ahí hay que poner un bloque de anclaje, porque si no ponemos el bloque de anclaje, el agua quiere seguir, y como el codo lo hace doblar, hay un impulso que quiere hacer arrancado el codo y llevárselo. Entonces hay que poner una masa de concreto ahí para que el codo no se colapse y no salga pateado, que llamamos nosotros, ¿verdad? Que no lo tire por el efecto de las fuerzas y los impulsos. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios, aquí se los tengo planeados, no sé si valdría la pena que les mande este archivo, pues ya, por lo menos para que lo vean, ya se los paso, para ver unos cuantos ejercicios de esto, pero vamos a seguir. Ahora, ¿qué pasa si el flujo es no permanente? Si el flujo es no permanente, la primera parte de la integral no es cero, sino que hay una acumulación de cantidad de movimiento en el volumen de control. ¿Qué significa acumulación de cantidad de movimiento? Y que estoy metiéndole fuerza y algo está pasando adentro. La fuerza está creciendo dentro del volumen de control. ¿Ok? Entonces, a esta cantidad se le llama impulso sub cero, que es la acumulación de la cantidad de movimiento, que es, estoy acumulando velocidad y masa dentro del volumen de control, la cual está cambiando con respecto al tiempo. Esta integral representa toda la masa y toda la velocidad que hay dentro del volumen de control, y esto representa el cambio. Entonces yo tengo un impulso que es extra, que tiene que ver con el cambio en el volumen de control y la masa dentro del volumen de control. Entonces, cuando el flujo no es permanente, tengo que tomar en cuenta ¿cómo se llama? Un elemento más, y tengo que decir que la sumatoria de fuerzas es igual al impulso de salida menos, aquí es un menos el impulso de entrada más el impulso de sub cero, que es el impulso de acumulación o la acumulación de cantidad de movimiento dentro del volumen de control. Casi de ejercicios con acumulación de cantidad de movimiento no vamos a hacer alguno tal vez como para poder explicar y hacer estas integrales, pero en realidad las aplicaciones nuestras más importantes tienen que ver con sumatoria de fuerzas y sin acumulación de cantidad de movimiento en el volumen de control. Okay. No sé si hay preguntas aquí con esto. Voy a ver estas dos filminas que quedan, porque son solo dos y ya terminamos la teoría, y ya voy a tratar de ver si con esto nos queda mucho más claro el panorama. Recuerden anotarse por aquí, esta ecuación. Sumatoria de fuerzas es igual al impulso de salida menos el impulso de entrada. Vean que esto es un vector. La dirección del impulso es importante. No como pasaba antes con la ecuación de Bernoulli, que todas las cantidades eran escalares, entonces no tienen dirección, ¿verdad? Estamos hablando de fuerzas y tenemos que trabajar en componentes. Si ustedes se fijan acá, esta fuerza va en diagonal. Esta fuerza de presión, analizarla en esta dirección es muy complicado, es más fácil descomponerla en el componente horizontal y un componente vertical, y todas descomponerlas y hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de cantidades de movimiento en
de impulsos a la entrada, a la salida en X, y impulsos a la entrada en X, y también sus correspondientes en Y, y después al final calcular entonces la fuerza total y los impulsos totales. Porque recuerden que esto es un vector, por eso aquí veníamos conservando siempre el concepto vectorial. Véanlo acá, la velocidad es un vector y el área es un vector y la velocidad es un vector. Entonces esto siempre, aunque hagamos el producto punto de estos dos, siempre nos va a quedar la componente vectorial, ¿ok? Entonces siempre es un vector. ¿Ok? Por analogía, vamos a hacer el mismo análisis con la cantidad de movimiento angular. Recuerden que la cantidad de movimiento angular era el vector R cruz masa por velocidad, ¿ok? Porque el momento lineal era masa por velocidad, pero si esa cantidad de movimiento lineal la multiplicamos por un brazo, R, tenemos la cantidad de momento angular. O el momento angular o la cantidad de movimiento angular, perdón. Entonces, si llamamos a H el momento angular, que es R cruz M por V, ve que aquí sigue siendo vectorial, es un producto cruz, me va a dar un vector en la dirección con la mano derecha. ¿Ok? Entonces tenemos así, si la cantidad o la propiedad extensiva es H, que es la cantidad de movimiento angular, entonces N sería R cruz M por V dividido entre M, y entonces N lo que me queda es representado por R cruz V. Y volvemos a hacer el mismo análisis. ¿Ok? R cruz V representa la cantidad de movimiento angular o el momento angular por unidad de masa. Recuerden que R no importa que no sea perpendicular a M cruz V, ¿verdad? Porque como es un producto vectorial, entonces era las cantidades multiplicadas por el seno del ángulo, ¿verdad? Que es, en 90 es 1. Ok. Entonces tenemos así, que el cambio de la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo, o mejor dicho, el cambio del momento angular con respecto al tiempo es lo que llamamos momento. O sea, momento es el momento de una fuerza. Es igual al cambio dentro del volumen de control con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento angular dentro del volumen de control. Si hay un movimiento que se va absorbiendo y se va acumulando dentro del volumen de control, entonces sería no permanente. Pero en este caso, si es permanente, esto se nos hace cero otra vez, ¿verdad? Y también tenemos la integral de lo que entra y lo que sale por las superficies de control de los respectivos R cruz V por ρ por Vn de A. Entonces esto se me convierte en escalar, pero esto sigue siendo un vector. Entonces esto me queda como una cantidad vectorial. Ok. Si seguimos con flujo permanente, y aquí se acaba la presentación, nos queda que la sumatoria de todos los momentos con respecto a un eje es igual a la integral sobre la superficie de control del R cruz V por ρ por V por N de A. ¿Y esto a qué es igual? Por la misma razón sería beta por ρ por Q por R cruz V a la salida menos el beta por ρ por Q por N cruz V a la entrada. Esto es por analogía, ¿verdad? Porque a la hora de integrarlo todo va a quedar básicamente lo mismo. Es la misma ecuación, la única diferencia que aquí antes teníamos V y aquí ahora nos queda en términos de R cruz V. Y básicamente de eso se trata. Entonces, para un flujo permanente, todos los momentos aplicados tienen que ser igual al impulso H, esto lo llamamos H, al H de salida menos al H de entrada. Tal vez aquí me hizo falta escribir esa ecuación, ¿verdad? Que la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de momentos es igual al H de salida menos el H de entrada. Y H sería ρ beta por ρ por Q por R cruz V. Tal vez ahora lo anotamos. Y ya con esto entonces ya se acaba el tema de hidrodinámica. ¿Qué cosas podemos hacer? Hacer
ejercicios que involucren fuerzas rotando alrededor de un eje, que es momento, y movimiento de fluido alrededor de un eje. Y también tenemos ejercicios de fluidos avanzando en forma lineal y el equilibrio de las fuerzas que se involucran dentro de ese movimiento. Ok, para hoy tengo uno, dos, creo que son 5 ejercicios. Yo creo que no me va a dar tiempo de hacerlos todos. Y todos estos primeros tienen que ver con la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Ahora, después les voy a pasar unos 5 más que tengan que ver, o por lo menos unos 3, que tengan que ver con la conservación de la cantidad de movimiento angular para poder terminar con el tema. Voy a ver si me paso aquí un tirito al WhatsApp y les... Ya no quiso. Ok, ahí tengo esto y déjenme ver si por aquí aparece el archivo que acabo de hacer. Ejercicios de empuje de fluido 01. Okay. Y creo que ya se va. Ya se fue, creo. Lo que no encuentro ahora es este. Ok, no sé si ven que les mandé este archivo. Yo lo hice en tamaño, ¿cómo se llama? Oficio, pero ustedes lo pueden imprimir ahí en el tamaño que quieran. La idea es que podamos hacer estos ejercicios. Son unos cuantos, le hice portada por aquí, para que les quede por ahí. Vamos a tratar de resolver algunos y irlos discutiendo. Si pueden, tratan de intervenir si necesitan. Yo creo que esta letra sí la hice un poquito más grande ahora. Dice así, en esta figura se muestra un cohete que pesa 40 gramos, vean que es poquito el peso, es un cohete de pruebas, y es usado como modelo para investigar su empuje. El cohete se encuentra anclado lateralmente para impedir su desplazamiento, está aquí agarrado. Entonces hay una reacción hacia abajo cuando él quiere subir. ¿Okay? Y además para medir las fuerzas de empuje, se supone que aquí hay un medidor de fuerzas. Si la tobera del cohete tiene un diámetro de 1 centímetro, o sea, la tobera es el tubillo aquí de salida por donde sale el flujo, tiene un diámetro de 1 centímetro, y la velocidad del aire con que sale es de 450 metros por segundo y la densidad del aire es 0.5 kilogramos por metro cúbico, suponiendo que aquí la presión es la atmosférica, entonces se encontró la reacción de la fuerza aquí en el soporte. Entonces, ¿qué tenemos? Vemos que aquí tenemos voy a resaltarlo bien. Esta es la velocidad de salida, ¿ok? Del flujo. Y este es el peso del cohete. Habíamos dicho así, que la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Aquí en este caso todas van en Y, ¿verdad? Es igual al impulso de salida menos el impulso de entrada. Ok, como esto es un cohete y todo el contenido del combustible está aquí, no le entra flujo ni le sale, sino que nada más sale flujo, ¿verdad? Sale flujo con esta velocidad, pero no le entra nada. ¿Qué significa? Que el flujo de entrada es 0. Vean, vamos a decir que esta es la dirección Y y esta es la dirección X. Entonces, para tomar en cuenta la dirección de los signos, recuerden que estos son fuerzas, ¿verdad? Vectores. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué fuerzas tenemos? Toda la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas es que R va para abajo, menos W va para abajo, y eso tiene que ser igual al impulso de salida. Pero el impulso de salida, ¿para dónde va? Para abajo, entonces es negativo aquí. ¿Sí?
Y habíamos llegado a esto, que el impulso de salida era beta, ¿verdad? Por rho, por Q, por V. ¿Ok? Ahora, vean que aquí no tengo el caudal. El caudal que es la velocidad por el área. Y entonces, si tengo la velocidad, ¿cierto? Yo puedo llamar ahora entonces que el impulso de salida es beta por rho, por V, por A, por V, que es lo mismo que decir rho, beta, rho, V al cuadrado por A. Ok, vean que aquí nos están hablando de la distribución de velocidades de salida acá. Vamos a suponer, ok, se supone que beta es igual a 1 porque no tenemos datos para calcularlo. Y entonces nos queda esto. Que menos la reacción, ¿verdad? Menos el peso, tiene que ser igual a menos beta, que es 1, sería rho por v al cuadrado por a. Ok. El peso sí lo tenemos, son 40 gramos. Ok. Y ya los demás datos los tenemos. El diámetro es 1 centímetro. Ok, entonces nos queda aquí. Vea que todos los signos se cancelan. Paso el W para allá, me queda que R es igual a rho por V al cuadrado por A menos W. Esta reacción en R sería rho, que es 0.5 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Por V al cuadrado, que serían 450 metros por segundo, esto al cuadrado. Por A, y el área es pi, por 1 entre 100, ¿verdad? Que son centímetros, al cuadrado entre 4. ¿Y qué más me falta? Menos el peso. Y 40 gramos, ¿verdad? 40 gramos entre 1000 para que me queden kilogramos. Y esto quedaría, vamos a ver dónde está la calculadora. Aquí está. Me quedé algo así como 0.5, 450 elevado al cuadrado por pi eso por ok. Vamos a ver, esto sería 0,5, ok, 450 al cuadrado serían 202.500 por pi 1, 0.00101, todo esto entre 4, menos 0.04, esto sería la reacción. La reacción sería 5, 500. Esto me da 7,95 menos 0.04. Entonces la reacción, esto no es de resultados de reacción. La reacción sería eso menos 0.04. 7,91 newton, ¿verdad? No sé si se entiende esto. Ven que es muy interesante, ¿verdad? Entender que el fluido tirándose para acá genera un impulso
que quiere hacer que el cohete se va para arriba, obviamente. Y el impulso depende de qué? De la velocidad y de la masa del fluido que está saliendo. Si este fluido fuera agua, entonces esto no es 0.5, sino 9.800, ¿no es? 9.810. Entonces sería muchísimo más grande la fuerza. No sé si hay preguntas de este ejercicio. No hay. Entonces, ¿vieron cómo aplicar esto? Es fácil entender esto de que Q por V queda muy bonito, pero a veces cuando uno no tiene Q, pues se sube el cuadrado por A. Siempre hay que tomar en cuenta la dirección de las fuerzas, obviamente. Si aquí hubiéramos puesto este que es positivo, pero en la misma dirección, entonces nos hubiera quedado negativo este valor de la dirección. Y no es cierto, la dirección sí es para abajo, porque el cohete quiere subir. Hay que tener cuidado con eso. Siempre uno se tiende a equivocar con los sentidos de las fuerzas. ¿Bien? ¿Preguntas? Nada. Seguimos. Este es un poquito más complejo. Dice así, en una instalación industrial de concreto se lanza concreto a una velocidad de 3 metros por segundo sobre un recipiente colocado sobre una balanza que se encuentra fijado en la pared por una barra. Esto es una barra, esto es un contenedor, esto está montado sobre un medidor de una pesa. El concreto entra por aquí a una velocidad de 3 metros por segundo aquí, con esta velocidad, aquí. En esta inclinación y cae dentro del recipiente. Si no estuviera esta barra, el concreto donde cae con este ángulo haría que el carro se vaya en aquella dirección. O sea que aquí hay una reacción de tensión. Si la densidad del concreto es 2.400 kilogramos por centímetro cuadrado, aquí, este es el concreto. Y el diámetro del chorro aquí es igual a 0,20 metros, o sea, 20 centímetros. Y el peso del concreto más el recipiente es de 300 newton, o sea que cuanto pesa el concreto más este recipiente para abajo es de 300 newton, determine la lectura de la balanza, cuánto marca la balanza, o sea, lo que va a marcar la balanza es una reacción, y la tensión en la barra, cuánto es la tensión en la barra, o sea, la fuerza que se siente aquí y la reacción que se siente acá. Entonces aquí, para tenerlo claro, hice un diagrama de cuerpo libre que tal vez lo que le hace falta es, este es el I de entrada en X y esto va a ser el I de entrada en Y. Okay. Y entonces ahora sí, hacemos esto. Recordamos que la sumatoria de fuerzas es igual al I de salida menos el I de entrada. En este caso, el I de salida, lo ven que no sale, todo se queda dentro del tarro, entonces este se hace 0. Y lo tenemos que descomponer en dos componentes. Entonces primero vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la tensión que va para allá, en X, ¿verdad? Y nada más, ¿verdad? Eso tiene que ser igual a menos. Vea que lo tengo que dejar menos porque va en la dirección positiva. Este signo menos es este. No es el signo menos de la dirección. Tengo que tener cuidado. Esto es positivo porque va en la dirección positiva, pero en la fórmula va negativo. Entonces, el IE en la dirección X. ¿Ok? ¿Qué es el IE en la dirección X? Es igual al I de entrada por, este ángulo aquí es 60, ¿verdad? Entonces sería por el coseno de 60 grados. ¿Ok? Entonces me queda algo así como, y el IE, el de entrada, sería a beta, que dijimos que vamos a usar 1, por rho, y no tenemos el caudal, ¿verdad? Tenemos la velocidad al cuadrado por el área. Voy a calcular el área aquí, el área sería pi por 0.2 al cuadrado
entre 4. Vamos a calcularlo aquí. Pi punto 2 al cuadrado. Esto da como 0.0314. ¿Ok? Metros cuadrados. Entonces, el impulso de entrada es igual a 2400 por la velocidad que es 3 al cuadrado por 0.0314. El impulso de entrada es igual, me da 678.58 y esto está en Newton, porque es una fuerza, el impulso y eso es una fuerza. Ok, entonces me queda así, que menos T, o T, ¿verdad? Ya lo puedo dejar los dos positivos. T es igual a 678.58 por el coseno de 60 grados. T sería igual eh, 60 grados coseno por la mitad. Sería 339.3 Newton esta reacción. Okay. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Y qué tenemos? Voy a decir que positivo es para arriba, ¿no? Como siempre. Entonces tenemos que menos el peso más la reacción tiene que ser igual al I de salida en Y menos el I de entrada en Y. Esto es 0. Ok, vean que el I de entrada va negativo, o sea que este valor es negativo. Okay, entonces vamos a ver. El peso, dijimos que el peso es 3500. Voy a poner aquí así, que W es igual a 3500 newtons. Entonces con esto me queda que menos, ¿verdad? Menos IY, ¿verdad? Es negativo, ¿verdad? Va para abajo. Y Y, este negativo al otro lado positivo más W es igual a R. O sea que esto sería, R sería igual a W más y Y. Y entonces la reacción sería 3500 newton más el impulso que va hacia abajo. Y el impulso que va hacia abajo es IE por el seno de 60. R sería igual a 3500 más el IE que era 678.58 por el seno de 60. R sería entonces 3500, 678.58 y seno de 60 se suma. R me da 4087.67 newtons. Ok, entonces aquí están los dos resultados de lo que marca la balanza, que es R, y la tensión en la cuerda. Okay. Entonces no solamente importa el peso del concreto, sino el impulso del concreto que va haciendo que se sienta un mayor peso sobre la balanza. Esa es la idea. Un fluido moviéndose y frenando está convirtiendo toda esta energía de cantidad de movimiento, la está convirtiendo en peso a la hora de cambiar de dirección o de frenar. No sé si hay alguna duda de esto. Que al final lo que tiene que quedar claro es esto, ¿verdad? Que los impulsos son fuerzas o las fuerzas son impulsos. Si usted le aplica una fuerza a un fluido, va a agarrar impulso.
va a tener cambio en la cantidad de movimiento. Y al revés, si el fluido te da impulso y lo pierde, tiene que haberse convertido entonces en una fuerza. Por eso es que los fluidos generan fuerzas. El viento, al pegar con una pared, genera una fuerza, porque está perdiendo toda la cantidad de movimiento que tiene, de traer una velocidad hasta a tener una velocidad cero en la pared. No sé si queda claro, ¿no? ¿No? ¿Sí? Sí, señor. Sí, ok. Ok, ahí vamos a ver un chorro. Estos son muy interesantes. Vamos a hacer así. Un chorro impacta sobre un álave fijo y es desviado 60 grados como se muestra en la figura. Un álave es esta curva, digamos acá, que es una pieza que se usa para eso, para desviar el fluido. Dentro de una rueda hidráulica son las piezas que agarran el agua y se mueven con la fuerza del agua. Más adelante vamos a ver cómo es que eso funciona dentro de una bomba y dentro de una turbina. Pero digamos que aquí viene un chorro de agua, pega aquí y sale por acá. Vamos a suponer que el chorro entra con una forma y no se dispersa, sino que sigue con la misma forma, que no hay fricción aquí, que esto es sin fricción y entonces no hay pérdida de energía, no hay pérdida de velocidad ni nada. Entra con una velocidad y sale con otra manteniendo la forma. ¿Okay? Lo que puede pasar es que hay un diferente valor de impulso. Okay. Dice así, encuentro la fuerza que se ejerce sobre el álave. La fuerza que se ejerce sobre el álave viene en esta dirección, obviamente. Pero nos interesa calcular por componentes, porque no podemos hacer otra cosa más. ¿Ok? Entonces tenemos que la sumatoria, esto hay que aprenderse, la sumatoria de fuerzas es igual al impulso de salida menos el impulso de entrada. Ahora, si esta velocidad, por el principio de conservación de la cantidad de movimiento, de la masa, la cantidad de agua que entra por aquí, si es la misma que sale, la velocidad 1 y la velocidad 2 es básicamente la misma. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La dirección. La velocidad 2 tiene dos componentes y la velocidad 1 solo tiene una componente. Esta solo tiene X y esta la vamos a descomponer en X, en Y. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Sí. Que esta velocidad es la misma que esta. Por el principio por Bernoulli, ¿verdad? Se supone que de aquí a aquí no ha caído mucho. Si ya ha bajado, puede ser que cambia porque hay diferente energía, pero digamos que dentro de esto lo vamos a analizar como un punto. Entonces vamos a hacer así. El impulso de entrada, ¿verdad? Es igual a beta por rho por v al cuadrado por el área. Ya que aquí otra vez nos volvieron a dar el diámetro. Y resulta que el impulso de entrada tiene que ser igual al impulso de salida, son iguales. Vectorialmente, la magnitud, vectorialmente son diferentes, la magnitud es la misma. Entonces vamos a calcular así. El impulso de entrada, voy a llamarlo I. Ese valor de I sería beta, siempre vamos a usar 1 a no ser de que nos den la curva y tengamos que hacer el cálculo como el que les mandé. Ok, entonces sería la velocidad, dice un chorro. Bueno, no dice qué chorro es, pero digamos que es agua. Entonces, vamos a decir que la densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la del agua. Entonces, vamos a ver aquí es 1000 multiplicado por la velocidad. La velocidad es 30 metros, pero al cuadrado. Y el diámetro, el área sería pi por 25 entre 1000 para que sea milímetros al cuadrado y cuartos. Entonces el impulso sería 1000 entre el cuadrado por pi 25 milímetros al cuadrado
y lo divido entre 4. Algo grandísimo. Da 4. Voy a volverlo a hacer. 1000. 30 al cuadrado, que son 900. Estamos hablando de 900.000. Y 25 entre 1000. Punto 0.25. Si eso lo elevo al cuadrado. Y lo multiplico. Y me falta pi. Y lo divido entre 4. 4. No, 4 no. La notación científica que me enreda. 441.78. ¿Alguien lo hizo? Sí, profe, a mí me dio lo mismo. Ok, qué dicha, porque a veces yo meto unos ceros donde no van. Ok, son 441.78 newton. Entonces ahora lo hacemos por componente. La sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Entonces tenemos, ok, vea que Rx es negativa, entonces sería menos Rx en la dirección que voy a suponer positiva de los ejes, ¿verdad? Y solo esa fuerza hay, ¿verdad? Es igual, ¿a qué es igual? Al impulso de salida menos el impulso de entrada. El impulso de salida sería el impulso de salida en X, ¿verdad? Entonces, el impulso de salida en X menos el impulso de entrada en X. Ok, el impulso de salida en X es I, ¿verdad? Por coseno de 60 grados, que es este ángulo. Y el impulso de entrada en X es igual a I, a este, completo, ¿verdad? Porque viene para acá, todo es I. Y este ya no es todo I, solo es esa componente. Entonces nos queda que menos Rx es igual al impulso de salida en X, que sería I 441.78 por el coseno de 60 menos 441.78. Ok, menos Rx es igual coseno de 60 por menos. Esto me daría menos 220,89 newton. Ok, está bien escogida la dirección, si es para acá, entonces este y este, ¿verdad? Quedan positivos. Y ahora si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿qué tenemos? Que menos la dirección en Y, porque la estoy dibujando para abajo, ¿verdad? Positivo para arriba siempre en los signos. Esto tiene que ser igual al impulso de salida en Y menos el impulso de entrada en Y. Esto es 0 porque no hay nada en Y, ¿verdad? A la entrada. Y a la salida, el impulso de salida en Y es igual a I por el seno de 60. Entonces me queda que menos RY es igual. Pero va para abajo. ¿Ok? ¿Verdad? Aquí, así negativo. Menos 441.78 por el seno de 60. R en Y sería 60 seno por 441.78 60 seno. Esto me da 382.6 newtons. Entonces, la reacción total sería 220,89 al cuadrado más
382.6 al cuadrado. Este cuadrado. Este cuadrado. Okay. Que me da que la reacción sería 441.78 y el ángulo con que, ¿verdad? Este ángulo de aquí sería arcotangente de 382,6 entre 220,9. Como 59.9960 grados. O sea, es el mismo ángulo, solo que 90 grados, ¿verdad? Por acá. Vamos. Valenciano, Olivar, a copiar, ya. Sí, sí, ya la tengo ahí, gracias. Okay. Voy a dejarlo que lo mediten, que me hagan preguntas o que digan algo, ¿qué les parece? Es como muy simple, ¿verdad? Es como hacer los mismos ejercicios de meca, solo que ahora las fuerzas son debidas al flujo. O sea, un flujo moviéndose, pegando contra una superficie, da una fuerza. Este es ya un poquito más interesante. Ya es yo creo que es el último que vamos a hacer hoy. No, tal vez hacemos el otro, sí. Y tal vez voy a proponerles hacer uno de movimiento angular para que no se vayan sin ese y después hacemos más. La próxima lección probablemente vamos a hacer puros ejercicios. Puros ejercicios. Entonces voy a tratar de aquí al lunes en la mañana mandarles una lista de ejercicios y que tal vez podamos ir haciendo algunos que ustedes escojan y los vamos practicando. No se ve muy bien, estos son 7 metros. Esto de aquí son 6 metros, no se ve la figura. Esta velocidad, bueno, aquí está. Okay. Básicamente esto es así. Tenemos así, hay una tubería de 6 metros de diámetro. O sea, este de aquí son 6 metros de diámetro. Y tiene un codo reductor, o sea, que el agua viene aquí por una tubería más grande y el codo se hace más delgadito y sale aquí con un diámetro de 4 metros. Aquí hay 4 metros y aquí hay 6 metros. Okay. Dice, el codo tiene un ángulo de 45 grados, esto es 45 grados, y dice, la velocidad es 15 metros por segundo. El fluido viene aquí, entra a 15 metros por segundo y sigue para allá. Dice, si determine la fuerza que deben soportar los anclajes del codo, ¿verdad? Aquí dice que esto tiene una presión interna marcada en este manómetro de 1 megapascal. Si despreciamos las pérdidas en el codo y el peso del líquido, o sea, no vamos a tomar en cuenta la masa del agua aquí para abajo, vean que no está tomada en cuenta dentro de la estructura. Entonces, va de nuevo. Hay un flujo que tiene una velocidad de entrada aquí y tiene una velocidad aquí. Determine la fuerza que deben soportar los anclajes, o sea, Rx y Ry. La idea de esto es que tenemos que diseñar para esto unos bloques de anclaje que son unas piezas de concreto así, muy masivas, que sostienen para que este codo no salga volando para allá. Vean que hay una fuerza para allá y una fuerza para acá. Entonces esto va a querer salir volando para allá o para allá. Como les decía de la manguera, que hace así cuando hay un flujo. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos otra vez. Si tenemos acá, ¿qué fuerzas van a actuar aquí? Vean que esto es un tubo. Antes estábamos con un chorro. El chorro, no lo expliqué,
Voy a poner aquí otra vez la toma. Como esto es un chorro de agua que va en el aire, la presión aquí es cero, porque es la atmosférica todo. Pero en cambio dentro del tubo, aquí hay una presión de 1 megapascal. Aquí va a haber otra presión. ¿Ok? Tenemos que hacer un cálculo aquí con Bernoulli, de aquí a aquí, para poder saber cuál es la presión acá y cuál es la velocidad y todo el asunto. Entonces, este es más bonito porque tiene más análisis, ¿ok? Vamos. Entonces, aquí yo sé que tengo una velocidad de entrada de 15 metros por segundo, no sé cuánto sale por aquí. Tengo aquí una presión que es 1 megapascal, no sé cuál es la presión acá, pero sí sé esto. Esta presión multiplicada por toda esta área está ejerciendo una fuerza de presión para acá, una fuerza hidrostática, como las del principio del curso. Y de aquí para acá, esta presión aplicada en esta área, sobre este círculo, está aplicando una fuerza hidrostática, FH, para allá. Y esta es H y V, ¿verdad? Estas las dos. Tenemos aquí las reacciones y además tengo un impulso de salida y un impulso de entrada. Vean que la presión es 1 megapascal. Esto es bastante presión. Entonces, en este ejercicio va a gobernar más las presiones que los impulsos. Si las presiones son bajas, va a gobernar más los impulsos que las presiones. Eso hay que tenerlo enterado. Entonces vamos a llamar a este punto de aquí, lo vamos a llamar 2, y a este punto de aquí lo vamos a llamar 1. Entonces yo sé que V en 1 es igual a 15 metros por segundo. Y sé que el área en 1 es igual a pi por 6 al cuadrado entre 4. ¿Ok? Voy a apuntarlo de una vez. Pi 6 cuadrado. Esto da 28,27 metros cuadrados. Y sabemos que la presión en 1 es igual a 1 megapascal, que es igual a 1 por 10 a la 6 pascales. ¿Ok? De aquí puedo sacar que P1 entre gamma es igual a 1.000.000 entre 1810. Esto da 101.93 metros. Porque P entre gamma da metros. ¿Qué tengo acá en 2? La velocidad en 2 tiene que ser igual a la velocidad en 1 por el área 1 entre el área 2, ¿verdad? Porque acuérdense del principio de continuidad. Esto sería la velocidad 1 por pi por 6 al cuadrado entre 4 entre pi por 4 al cuadrado entre 4. Este se cancela con este con este. Me queda que la velocidad 2 es igual a la velocidad 1 por 36 entre 16. Esto sería igual. Y esto lo hubiera evaluado, que era 15. Entonces 15 ya me enredé. 15 esto da 33.75 metros por segundo. ¿Qué más me hace falta? Aplicamos la ecuación de Bernoulli. ¿Para qué? Para poder saber cuál es la presión aquí, porque la necesito para calcular esta fuerza y ya tener todas las fuerzas del ejercicio. Entonces, vamos a ver. Z de 1 más P1 entre gamma más V1 al cuadrado entre 2G tiene que ser igual a Z2 más P2 entre gamma más V2 al cuadrado entre 2G. Este de aquí es 0, porque le voy a poner el nivel de referencia aquí, en
Entonces me queda 101.93, que es esta pregunta entre gamma, más 15 al cuadrado entre 19.62 y Z2, lo voy a pasar a restar, menos 7, que son estos 7 metros de aquí a aquí, ¿verdad? Menos la velocidad, la voy a restar. Me queda aquí que esto es 33.75 al cuadrado entre 19.62. Tiene que ser igual a P2 entre gamma. Ok, entonces P2 tiene que ser igual a 101.93, 15 al cuadrado, 19.62, y esto se suma. Le resto 7 y le resto 33.75 al cuadrado, 19, entre 19.62 menos, me queda que P2 entre gamma es igual a 48.34 metros. Ok, entonces la presión 2 sería esto multiplicado por 9.810. Serían 474.232,0 pascales. Este es 1.000.000 de pascales y este es poquito menos de medio millón de pascales. Medio megapascal. ¿Ok? Ya tenemos todo. Entonces ahora vamos a trabajar en componentes. Tenemos que el I de salida es igual. Voy a calcular este. El I de salida, ¿qué sería? Beta por rho por Q. No me interesa Q, tengo la velocidad. Por U al cuadrado dos, ¿verdad? Por el área 2. El área 2 no lo calculé, ¿verdad? Área 2 es igual a pi por 4 al cuadrado cuartos, entonces sería 4 pi, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que esto es 1000, que es rho. Esto siempre lo vamos a usar. Ay, 0 no. Esto siempre lo vamos a hacer que valga 1 por el momento. Vamos a hacer un ejercicio donde hay que calcularlo más adelante. Por la velocidad 2. Y la velocidad 2 dijimos que es 33.75 al cuadrado por el área, que es 4pi. Entonces el impulso de salida. Alonso, usted me ayuda. 33.75 al cuadrado por 4. El impulso de salida me da 14.14.000. 14.881.5 newton. Y el impulso de entrada, ¿por qué está tan alto? Porque la velocidad es muy alta, ¿verdad? En cambio, el impulso de entrada tiene que dar bastante menos, que sería, voy a ponerlo de una vez, 1000 multiplicado por 15 al cuadrado, multiplicado por el área 1, y el área 1 es 28,27. Entonces el impulso de entrada sería 1000, 15 al cuadrado y 28.27. Este da 6.360.000
750 newtons. Son meganewton y meganewton. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Ahora, ya yo tengo que el impulso de entrada solamente es en X y el impulso de salida lo tengo que descomponer. Yo puedo calcular aquí un impulso de salida en X que sería igual a esto multiplicado por el ángulo, que es 45. Y entonces el impulso de salida en Y son iguales, ¿va? Porque 45 grados me dan los dos, me dan iguales. El impulso de salida en X y el impulso de salida en Y son iguales. Y esto sería igual a salida. Esos 14 millones multiplicado por el seno de 45. Esto daría 10.121.442.7 newtons. Y ahora sí, comenzamos a hacer sumatoria de fuerzas. Yo creo que ya me quedé sin campo. Lo podemos... No, a ver, voy a empezar aquí. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Ahorita cambiamos de hoja. ¿Qué tenemos? Tenemos la fuerza de presión, ¿verdad? Que sería P1 por área 1, que va en esta dirección, ¿verdad? Eso sería la fuerza de presión. ¿Y qué más tengo? La componente de esta fuerza de presión. Menos, ¿verdad? Porque va para allá. Menos presión 2 por el área 2, pero por el seno del ángulo, ¿verdad? Seno de 45. Porque también es la componente de esta fuerza de presión. Esas dos son las dos fuerzas que tengo. Y tengo más Rx, porque la puse en esta dirección. Eso tiene que ser igual al impulso de entrada. El impulso de entrada son 6.360.750 menos el impulso de salida en X, que sería 10.121.442,7. Ok. ¿Cuánto era P1? P1 dijimos que era 1 por 10 a la 6 por el área 1, que es 28.27, menos esta otra presión 2, que es 4.774.232 por el área 2, que dijimos que era 4pi, por el seno de 45, tiene que ser igual a esto. Voy a hacer esta 6.360.750 menos. Ok, ya que los dos van en la misma dirección, por cierto, no, este signo sí se conserva. Entonces, 10.121.42. Saber cómo están los cálculos, entrada, salida. Ok. Saber es... Ok. Esto da menos 3.760.692. Ok. Y ahora voy a correr esto un poquito para la derecha y voy a seguir aquí. Así, como aquí arriba. Así. Entonces ahora tengo... Bueno, me faltó Rx aquí. Entonces aquí me queda que Rx es igual a menos 3.760.692, ¿verdad? Menos más menos este. Ok. 1. Voy a hacer esta resta.
No, todavía no puedo. Voy a hacer esto 1 por 10 a la 6 por 28.27. Ok. Esto sería menos 28.270.000 más esto 474.232 por 4 y por el seno de 45. Esto da más 4.213. 914. Okay. Rx sería entonces 760 C92 me quedaría menos 27.816, no, 777,47 newtons. Algo así como 27, negativo, menos 27.82 meganewtons, ¿verdad? Okay. El signo negativo lo que implica es que en realidad la fuerza va para allá, ¿verdad? Va, obviamente. Para allá sería si quisiera ir para allá, pero no se quiere ir para allá, se quiere venir para acá. O sea que la reacción es sostenerlo, de que no se vaya para acá. Entonces estuvo bien haber usado eso para demostrar que el signo nos estaba diciendo que cogimos la convención mal a la hora de hacer el cuerpo libre. Y ahora nos queda hacer la otra sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos la presión en Y que está positiva menos la presión 2 por el área 2, ¿verdad? Por el seno de 45. Eso tiene que ser igual al impulso de salida en Y menos el impulso de entrada en Y. Este es 0, ¿verdad? Porque no hay impulso de entrada en Y, solo hay impulso de salida. Entonces nos queda así, que la reacción en Y es igual a P2 por área 2, que eso era 474.232 por 4pi por el seno de 45 más el impulso en Y, y el impulso en Y sería 10.121.442.7. La reacción en Y sería, no recuerdo, 474.232. Es este, sí. 4213914,5 más 10.121.442,7 la reacción en Y daría 14.335.357,2 y esto es aproximadamente algo así como 14.3 meganewtons. La reacción total sería 27,82 al cuadrado más 14.3 al cuadrado
a 31.3 meganewton. ¿Ok? La reacción total, o sea, la reacción hacia acá, y eso es lo que tiene que tener de masa, digamos, o de peso, este bloque de anclaje para que no salga volando la tubería. No sé si queda, claro, esto ya es diseño, ¿verdad? O sea, ya con esto ustedes pueden diseñar un bloque de anclaje. Ya saben por lo menos cuánta masa tiene que tener, la forma y el peso y lo demás. Ya lo de concreto, pues lo ven en el curso de concreto más adelante, pero ya Profe, tienen datos para el estructural, ¿sí? puede correr la hoja un poquitito a la derecha para tomar el screenshot. Y es que no me caben los dos, ¿verdad? ¿Qué cosa? No, un poquito más para la derecha, todavía tiene espacio, tiene bastante espacio en la derecha, digamos. Aquí, ahí, Ahí, exacto. y aquí este. Gracias. Ya no se ve este. Tal vez este encima. ¿Qué hicimos? Tuvimos que usar Bernoulli para encontrar la presión en el lado que no nos la daban, pero era fácil de sacar. Tuvimos que usar el principio de continuidad, ¿verdad? Que era lo primero que hicimos, ¿verdad? La primera aplicación del teorema de transporte de Reynolds para poder encontrar la velocidad 2, porque el caudal es constante. Aquí no está aumentando el volumen, entonces el caudal que entra por aquí tiene que ser el mismo que sale, entonces la velocidad aquí la encontramos. Con esa velocidad pudimos encontrar la presión acá, con la presión acá, hicimos la sumatoria de fuerzas igual a los impulsos de salida y entrada. En la dirección, en la salida tenemos en X y Y en la entrada solo tenemos componente en X y aquí el ángulo, digamos, de la reacción, pues lo podemos sacar aquí. Ya eso les queda de tarea a ustedes porque es muy fácil eso de lo que ya hemos hecho miles de veces en otros cursos. Okay. Espero que se haya entendido bien esta parte. Yo sé que poner atención aquí cuando está uno en la computadora es más cansado que ir a clases. Yo me siento agotadísimo cuando termino las lecciones, más cansado de la voz y todo. Y me imagino que ustedes están igual. Más que como no los veo y no los oigo, entonces me cuesta mucho medir el cansancio, medir el ritmo. Yo creo que esto en clase no lo hubiera terminado tan rápido. Entonces, también yo creo que tengo que dejarles un chancecito para que lo razonen. Ok, vamos a ver este último. No creo que nos dé tiempo de resolverlo totalmente, pero sí lo quiero empezar. Y quiero que hagamos un análisis. Si nosotros tenemos un embalse aquí, este dibujillo está un poquillo cutre, es en España. Ok, este es el nivel del agua. Ok, si tenemos el agua aquí, esta pared está sometida a una presión, ¿cierto? A la presión del fluido que está aquí. Entonces aquí hay un empuje para allá sobre esta pared. Eso ya lo sabemos calcular, ¿cierto? Pero aquí lo que vamos a analizar son dos cosas. Dice así, una compuerta rectangular regula el flujo de un canal. O sea, esto es un canal y aquí está una compuerta que se baja y solo se le deja esa rendijilla que por ahí salga agua. Ya hemos hecho un cálculo como este de la vez pasada, ¿se acuerdan? Que calculábamos H2 y H1 y podíamos calcular la velocidad y el tirante y toda la cosa. Ok, se dice así, la profundidad H1 es igual a 2 metros, esta H1 es igual a 2 metros. Y la abertura de la compuerta es A, esta altura de aquí es 0.5. Y el ancho del canal es 4 metros. Ahora, como esta altura es A, resulta que H2 no necesariamente es la misma altura que el A, porque aquí hay un aumento de velocidad y hay una pérdida aquí del tirante. Y eso lo podíamos demostrar con el asunto de Bernoulli también. Entonces aquí vamos a utilizar Bernoulli para poder calcular cuál es
la velocidad del agua que sale aquí, ¿verdad? Y también cuál es el caudal que se está moviendo de aquí para acá. Ok, entonces, ¿qué tenemos? No está la pregunta, ¿verdad? Aquí la pregunta es calcular la reacción que se siente en esta pared producto de la fuerza hidrostática. Ahora, ¿qué cosas intervienen en este ejercicio? Tenemos la reacción de la pared, tenemos la fuerza de la presión hidrostática que ejerce sobre el agua hacia allá, la fuerza hidrostática del poquitillo de agua que está de este lado empujando para acá, tenemos el impulso de entrada, porque aquí tenemos una velocidad de entrada que llamamos velocidad 1, y aquí tenemos una velocidad de salida que vamos a llamar velocidad 2. Entonces, tenemos un impulso de salida, un impulso de entrada, una reacción. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Nosotros tenemos que la velocidad 1 por el área 1 tiene que ser igual a la velocidad 2 por el área 2. ¿Ok? Ahora, la velocidad 1, ¿ok? No, vamos a hablar. El área 1 es igual a H1 por el ancho. Y el ancho dice que es 4. ¿Ok? Por el ancho. Esto es igual a 2 por 4. El área 1 es 8. El área 2 es igual a esta altura, H2, multiplicada por el ancho. Entonces, el área 2 es igual a 4H2. Vean que no sé la altura. Necesito calcular aquí los caudales. Ahora, si hacemos Bernoulli no se puede hacer. Usamos la ecuación de Bernoulli. Tenemos que el Z de 1 más la presión en 1 entre gamma más la velocidad 1 al cuadrado entre 2G es igual a Z2 más presión 2 entre gamma más la velocidad 2 al cuadrado entre 2G. Esto de aquí, Z1, es igual a este H1, que son 2 metros. Voy a ponerle los valores. Miren. 2 metros más, esto es 0, porque estamos en la presión atmosférica, y esto también es 0, más la velocidad 1 al cuadrado entre 2G, tiene que ser igual a Z2, que esto se llama H2, más velocidad al cuadrado entre 2G, pero la velocidad al cuadrado entre 2G tiene que ver con las relaciones de áreas. Entonces, si yo sustituyo esto acá, yo tengo que V1 por 8, que es el área 1, tiene que ser igual a V2 por 4H2. O sea que la velocidad 2 es igual a la velocidad 1 multiplicado por 8. No, queda más bonito dejar H2 arriba, ¿verdad? Sí. Voy a dejar todo en términos de velocidad 2 entonces. Me queda así que la velocidad 2, la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 por 4 entre 8 por H2. O sea que más V1 al cuadrado por, aquí es entre 2, por H2, perdón, este cuadrado es sobre todo esto, entre 2G. Ok, entonces, ¿qué nos queda? Que podemos despejar en términos de V1 o podemos dejar en términos de H2 y ya tenemos dos ecuaciones. Y esta nos queda cuadrática, ¿verdad? Y podemos hacerlo
que esto sea igual a 0. Pero algo me falta aquí. Me falta la velocidad de algo aquí. Voy a revisar un toquecito. Digo que este problema está incompleto. Voy a leerlo otra vez. Ok, sí, me faltaron datos. H2, me faltó este dato. Así, H2 es igual a 0,9 veces A. Ok. Anótenlo por ahí, porque me faltaba hacer un dato. Ok, entonces H2 es igual a 0,9 por A. Que hay una contracción de aquí a aquí. Baja, se hace el 90%. Pero A dijimos que era 0,5. O sea que H2 es igual a 0,9 por 0,5. O sea, 45 centímetros. Entonces ahora tenemos esto, que 2 más V1 al cuadrado entre 2G es igual a 0,45 más V1 por 0,45. Así este es de este. Estoy loco, ya me cansé. Entre 2, todo esto al cuadrado, entre 2G. Ok, ahora entonces nos queda que 2 menos 0,45 es igual a 0,45 al cuadrado entre 4 0,45 entre 2 al cuadrado. Esto me queda como V1 por 0,050625 menos V1 al cuadrado, todo entre 2G. Está bien dejado esto, ¿sí? A restar, esto pasa aquí, a restar. Entonces, 1,55 es igual a 0,949. Que algo estoy haciendo mal, porque este negativo, no sé por qué me está quedando tan negativo. Ay, no. Ven que lo despejé mal. Esto sube 1. Tiene que haberlo puesto aquí. Que nadie me avisó. Vamos de nuevo. Queda V2 al cuadrado entre 2G. Y de este lado es que queda el otro.
sería V2 al cuadrado, así, V2 por H2 entre 2, todo esto al cuadrado entre 2G. Ok, esto lo hace así. No me di cuenta que H2 es 0,45, entonces 2 menos 0,45 es igual a V2 al cuadrado menos, esto es V2 por 0,45 entre 2, todo esto al cuadrado, entre 2G. Un borrador de verdad. Ya ni puedo hacer Bernoulli, torta. 1.55 es igual a V2 al cuadrado menos. Ahora otra vez esto. 0.45 2 al cuadrado 0,05625. Todo esto entre 19.62. Y esto por V2 al cuadrado. Entonces, 1.55 por 19,62 es igual a 0,949 V2 al cuadrado entre es igual a 32.03. V2 es igual la raíz de eso 5,66 metros por segundo, y entonces V1 sería igual a 566 por 0.45 entre 2. 1.273 metros por segundo. Bueno, ya tenemos acá. Se está viendo la hoja esta, ¿verdad? Ya tenemos las velocidades. Entonces, les voy a contar qué es lo que va a seguir porque ya se está haciendo tarde. Con esta velocidad 2 calculamos el impulso de salida. Con esta velocidad 1 calculamos el impulso de entrada. Con esta altura, que ya lo averiguamos, calculamos esta presión. Y con esta altura H2, que ya la tenemos acá, calculamos esta presión y hacemos sumatoria de fuerzas y despejamos R. Se los voy a dejar para que lo hagan ustedes. Y de tarea, comparen cómo sería R si no hiciéramos este análisis y nada más dijéramos que aquí hay una presión para acá, ¿ok? Que aplica sobre esta pared. Entonces, si esta es la presión que está aplicada, va a ser recto. Si esta es la presión que está aplicada sobre esta pared y hay una fuerza hidrostática aquí, calcúlenlo usando hidrostática sin tomar en cuenta que esto se está moviendo, a ver qué les da. Y van a ver que hay una sorpresa. Entonces, continuamos este ejercicio la próxima porque ya es tarde, ustedes deben tener hambre y sueño y cansados. Y la próxima lección lo continuamos a partir de y comenzamos a hacer otros interesantes como de diseño de tuberías y cosas de esas que ya
ya poquito a poco comenzamos a tener herramientas para hacer alguno que otro ejercicio interesante de la carrera que escogieron.